un poco el tema del día que me ha dejado bastante preocupado es lo que he leído, ¿no? Que Game ha cerrado sus últimas tiendas en Reino Unido. Básicamente ha entrado en concurso de acreedores. Y esto me hace, bueno, me hace pensar algo que llevamos tiempo barruntando. O sea, creo que lo de, o sea, no quiero que la conversación ahora mismo gire en torno a juego físico contra juego digital, porque eso creo que está bastante manido y bastante, pues, que no vamos a solucionar nada. Pero eso, dice Vividor, es un remake de la historia de Blockbuster. Es que es un poco esto, ¿eh? Literalmente me parece una muy buena definición. Porque estamos viviendo un poco lo que pasó en los 90 finales, mediados, finales de los 90 aproximadamente, o principios de los 2000, no recuerdo ahora cuándo fue la fecha. Pues cuando desaparecieron los videoclubs, cuando desaparecieron bueno, no voy a decir las tiendas donde se venden películas, porque creo que eso se ha extendido bastante. Ahora os hablo un poco de esto. También con mi experiencia personal. Pero estamos viviendo eso en los videojuegos. Sí, es verdad, lo de la. Me dice Rubén, ¿te acuerdas de lo que te conté el otro día del game de la encuesta? Claro, es que ha habido también. Vamos a hablar primero de lo de Reino Unido y ahora lo extrapolo un poco a lo de España, que es un poco lo que nos puede llegar a interesar. Pero bueno, básicamente la noticia es que Game UK ha cerrado sus últimas tiendas y que pues como que entra en una especie de concurso de acreedores y ahora mismo ya no va a haber tiendas físicas game, solo van a estar como parte de una cadena que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues para que me entendáis, como en un Corte Inglés, pues van a tener una sección donde van a estar ahí pues 4 juegos puestos. No, estoy buscando la noticia y ahora mismo no estoy encontrando cómo se queda porque joder, anda que no tiene esto enlaces. Pero bueno, básicamente. Pues, espera, que os lo quiero decir para decir el dato exacto. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, perdonadme, pero bueno, básicamente. Sí, básicamente como los corners, ¿no? Como en un Corte Inglés, como en un Mediamar, que ahora también hablaré de Mediamar. Eh, los videojuegos van a quedar como algo residual, que van a estar en un corner, en una esquinita, y pues vas a una tienda de electrónica o de informática o de lo que sea, y ahí te encuentras videojuegos. Pero ya no va a haber, al menos en UK, pues una tienda game en plena calle. Creo que esto es muy, muy triste por un montón de motivos. Creo que es natural, pero triste. O sea, yo como amante de los videojuegos, pues me siento triste. También considero que creo que tengo algo de culpa. Lo estaba yo aquí pensando, lo estaba reflexionando hace un rato. Y es en plan de ¿cuándo ha sido la última vez que he ido al game? Y honestamente no me acuerdo. Sí que he comprado cosas en plan online. em, pero no recuerdo ir a un Games Profeso para comprar algo. Para ir específicamente a por un juego. Salvo cuando ha salido alguna edición especial, que creo que es la última vez que fui. Y como tuve una mala experiencia con el reparto, que os habrá pasado, ya sea con Game o cualquier otra empresa, tuve una mala experiencia con el reparto y dos malas experiencias con el reparto y curiosamente las dos con las ediciones especiales de God of War Ragnarok que me llegaron como 4 o 5 días después. Am, y como no me llegó el juego a tiempo, pues me fui al game. O sea, ya los siguientes pedidos que hice, puse recogida en tienda. Tengo literalmente un game a 5 minutos de mi casa. Pero, más allá de eso, no suelo ir. No sé si entré hace no mucho por esta época navideña para echar un vistazo a los juegos de segunda mano. Que creo que eso es un poco el clavo ardiendo al que se están aferrando aquí. Porque, ojo, este dato es significativo. Los Game UK llevan tiempo sin vender juegos de segunda mano. Los Game españoles sí que continúan con la segunda mano y de hecho es lo que les mantiene. Ahora os leo un poco lo del chat que estáis diciendo cosas interesantes. Que luego es curioso. O sea, por un lado está el clavo ardiendo de los seminuevos, que al final es donde la tienda se lleva un mayor margen de beneficio, porque pueden estirar ese chicle, ¿no? O sea, por si. Creo que es obvio, ¿no? Pero por si alguien no lo sabe. mmm,
normalmente los precios de los videojuegos los ponen las editoras. Y cuando hay bajadas, pues son acuerdos que llegan por parte de las editoras y los retailers, las tiendas. El margen que tienen es más ajustado, porque ahí hay que repartirlo, pero en un seminuevo el margen es íntegro para la tienda. De hecho, por eso, pues los game. Ahora mismo digo game porque, o sea, me estoy centrando en game porque es el tema principal y porque ahora mismo es la única tienda pura de videojuegos que hay, porque GameStop hace tiempo que desapareció de España, pero donde tiene los márgenes de beneficio la tienda es o en sus accesorios propios, que si no me equivoco se siguen llamando Gameware, que ahí les ponen al margen que les da la gana porque el producto les sale más barato, y por otro lado en los seminuevos, que te los compran por un precio, vamos a poner, te lo compran por 15 y luego lo revenden por 40, con la posibilidad de que esa persona que te lo haya comprado por 40, una vez se lo haya pasado, te lo vuelva a vender por 10 y tú lo vendas por 30. Y a ese juego, pues le estás multiplicando el beneficio original, que igual en un juego de primera mano son el 5%, vendiéndolo y revendiéndolo de segunda mano una o varias veces, multiplicas el beneficio, y es de hecho lo que más empujan en los game a los vendedores. Yo hace 10 años o 12 que no trabajo en una tienda de videojuegos, pero sé cómo son las cosas y no creo que hayan cambiado mucho. Si hay alguien que trabaja en este tipo de tiendas, que nos comente por el chat, y si estoy equivocado, que me corrija, vaya. Y es un poco la cosa, por eso creo que en UK hayan renunciado a eso, no le veo el sentido. Y por otro lado, creo que gracias a eso hay más posibilidades de que las tiendas en España ojalá duren más tiempo. Porque a mí me gusta, como amante de los videojuegos, me gusta mucho que haya representación de los videojuegos en la sociedad, en una tienda física, ya sea en la calle o en un centro comercial, que vayas y tengas el game. Pues siempre me hace sentir un poquito feliz. Dicho esto, pues evidentemente, tal y como está el mercado, tal y como está la que las editoras cada vez están empujando más por el formato digital, porque ahí maximizan beneficios al evitarse distribuciones, al evitarse pagarle al empleado del game y demás, pues, y te lo están cobrando al mismo precio, pues al final entiendo que las editoras vean que compensa el mercado digital. Decía que también tengo parte de culpa por eso mismo. Uno, porque, a ver, quizás mi caso es distinto porque muchos juegos pues los consigo por mi trabajo y no compro tantos videojuegos como si no trabajara de esto actualmente. Por eso también quería saber un poco la visión que tenéis cada uno, que puede ser un poco distinta, ¿no? Porque yo te digo, aunque sí que me compro mis juegos, pero últimamente, en vez de tirar de game, estoy tirando o bien de comprarme alguna edición en formato digital, que prefiero tenerlo en físico, o pues al final por comodidad tiro de opciones que son un poco mierda, pero que son más cómodas, como por ejemplo Amazon, porque hay más ofertas. Lo habéis dicho, lo ha dicho Stranger, ahora leo todo, ¿vale? Lo ha dicho Stranger, dice: los precios del game eran complicados de asumir. Recuerdo comprar una vez un juego nuevo y me enviaron uno seminuevo. Nunca más volví a comprarles nada. A ver, yo ahí tengo la disputa de que lo del tema de los juegos desprecintados. No sé cómo siguen haciendo eso, pero al principio sí que se desprecintaban para exponer, pero eran juegos nuevos. No. Tú lo abrías y lo guardabas en el estuche. Luego ya es verdad que como había muchas quejas, mandaban una portada ficticia y cajas ficticias, y así no se abrían los juegos. Pero teniendo una tienda de videojuegos y teniendo que exponerlo así, es complicado hacerlo de otra forma, la verdad. Pero bueno, eso también es más complicado. A ver, que os leo por aquí. De cómo compráis videojuegos. Dice Gailoz: a los MediaMarkt también se les está poniendo mala cara. No sé si en general. Yo tengo muchas opiniones y no son buenas de MediaMarkt. No os voy a vender aquí la moto. Pero alguna vez he ido y lo que es la parte de videojuegos es lo que hablábamos antes. Es un corner. Es una esquina. Y yo me acuerdo, yo trabajé en MediaMarkt, esto lo he dicho. Y la pena me da. O sea, igual es ponerme demasiado nostálgico y tal. Y acepto que los tiempos cambian, ¿no? Pero
Pero, por ejemplo, yo cuando trabajé en MediaMarkt, empecé a trabajar en el año 2009, estuve 3 años, de 2009 a 2012, y yo formaba parte de la sección de entretenimiento. La sección de entretenimiento que era música, libros, películas y videojuegos. De todo eso estaba yo ahí. Al cargo principalmente videojuegos, pero evidentemente, pues como también tengo formación en películas y música y libros y tal, pues al final te movías un poco de todo. Pero ahora vas a un MediaMarkt y no ves ni música, ni ves películas, ni ves libros y ves 4 videojuegos. O sea, es un poco que los tiempos han cambiado. Al final es aceptarlo, ¿no? No quiero ser el polla vieja que dice, no, es que los tiempos de antes era mejor. No, pues han cambiado las cosas y ya está. Pero como persona que la parte cultural, que disfruta mucho la parte cultural de ver tiendas con libros, con películas y con música, pues ahora mismo no encuentro opciones más que libros, que afortunadamente, pues curiosamente, siendo el producto más antiguo es el que más se está manteniendo, pero lo moderno, que son películas en el formato que sea, música en el formato que sea y videojuegos, no tienen o apenas tienen representación en el comercio físico. Que evidentemente lo que dice Moy Snake es una batalla perdida desde hace años, que al final es adaptarse a morir. Y es un poco lo que hay. A ver que os sigo leyendo, que es que se me baja esto para arriba y pierdo un poco la... dice Stranger, se venderán en grandes superficies y de qué manera hasta que desaparezcan casi por completo. Ferran el B dice, la presencia en tiendas físicas y escaparates actúa también como publicidad y exposición de un producto. La industria debería tener ojo. Es que esto me parece muy importante y muy clave, porque sobre todo tener presencia en un centro comercial hace que caigan ventas por picoteo. Si no tienes esa presencia, porque tú para comprar un videojuego en formato digital tienes que tener la intención de abrir una web, entrar en Amazon o en Extra Life o donde te salga de las narices y bichear ahí. Pero si tú, como dicen, vas al centro comercial a comprarte una camisa al Zara y pasas por delante de una tienda y ves un juego, dices, anda, qué chula la portada, o qué buena pinta, o me han hablado de este juego y mira, lo he encontrado de casualidad y lo caes y compras. Pues no es una venta masiva, que creo que es lo que se busca ahora, pero esa venta por picoteo ha sido clave siempre en cualquier comercio de otra cosa. De hecho, por eso cuando entras a una tienda y rebajas, te ponen lo que está de saldo en primer lugar, o te colocan, por ejemplo, en el supermercado, te colocan las bebidas y los refrescos al final, porque saben que a por agua vas a tener que ir, pero vas a pasar por 5 pasillos, 5, por 25 pasillos para llegar al agua, y de camino tu ojo va a decir, anda, una bolsa de risquetos, pues para adelante. Aunque tú vayas a por agua, ya te llevas el agua y los risquetos. Esto es un poco esa filosofía y creo que con la ausencia que están teniendo los videojuegos en el formato físico, en la vida, en la sociedad, desaparece un poco esto. Por eso las gominolas están en la caja, como dice Vividor, o los Kit Kat, las chocolatinas, los chicles, pues todo ese tipo de cosas que mientras estás esperando a que cobren a la persona de adelante, dices, anda, pues mira, pues una bolsa de chicles. Perdonad que sigo un poco congestionado. La semana pasada estuve malo, me pegó la fiebre y todavía sigo un poco congestionado, pero bueno, voy a ver un poquito de agüita. Y creo que creo que eso es un poco lo que más pena me da, ¿no? De decir, no sé, de ir con alguien a un centro comercial y decir, mira, lo mío, los videojuegos, ¿sabes? Que no sé, es una cosa que a mí me hace feliz y que se está perdiendo. A ver, que os sigo leyendo por aquí. Dice Vividor Físico, no compro nada desde 2006, el Civilization 4 en el Corte Inglés, jolín. Rubén Dylan dice, yo hace tiempo que hago así, compro un web y recojo en tienda y allí miro si hay algo de segunda mano interesante. Bueno, es buena forma de tener un poco la excusa para ir a la tienda. Yo lo hago un poco también por saludar a la gente que conozco que trabaja allí, con la que me llevo muy bien, especialmente en el game ahora, y eso está muy bien.
La última vez que fui al game, dice Aleco, es para comprar el Destiny. Y dice Kailot, es que antes tenía mucho más sentido porque la opción digital apenas existía y también te enterabas de las novedades y pillabas periféricos. Pero hace una década como que solo se necesita ir a un game, como que solo necesitas ir a un game o algo así para comprar una consola física. Esto es verdad, que al final, salvo que vayas a comprar una consola, un accesorio, todo lo compras online. Es la comodidad de que te llegue a casa, la comodidad de no querer moverte, que la propia game tiene ese servicio también, te puede mandar cosas a casa. Pero es un poco lo que decía antes, ¿no? De la venta por picoteo y de lo que creo que Game, centrándome en el de España, es lo que intenta potenciar. Que vayas a la tienda por unas cosas y te lleves otras. De hecho, no sé si lo he dicho antes o lo he pensado de que te tenía que decir, perdonadme si me repito, pero la tienda se llama Game, que es videojuego, y tú entras a un game y lo que menos hay son videojuegos, y esto me da cierta pena, porque ves peluches de una cosa, tazas de la otra, camisetas de la otra, juegos de mesa, algún libro que hay de videojuegos, eso está bien, porque bueno, es una exposición que a los autores no nos viene mal, pero realmente me da un poco de lástima porque la tienda se llama Game, no se llama de todo un poco, ¿sabes? Que al final esto lo tienen que hacer por lo que decía antes, porque por los videojuegos en sí generan poco beneficio, por las consolas, que es a lo que vais, por mucho que sean 600 euros de consola, la tienda se lleva un porcentaje ínfimo y entonces es como, pues, porque de hecho a mí siempre que he trabajado en tiendas, y he trabajado en distintas tiendas, ¿eh? Yo he trabajado, o sea, para que os hagáis un poco una idea de que tengo un conocimiento, es verdad que hace tiempo y espero, toco madera, no tener que volver nunca, no por nada, sino porque bueno, me gustaría seguir dedicándome a esto siempre. Pero yo he trabajado en Game, en MediaMarkt, en Fnac, en Worten y en GameStop. O sea, he trabajado en esas 5. O sea, que tengo un poco de espaldas en saber cómo funcionan las cosas. Y siempre nos pinchaban mucho. Más allá de cosas como dile a la gente que se haga socio, porque son 3 euros que te llevas gratis. Porque eso es otra forma de sacar beneficios. El socio es una forma de fidelizar, pero al final es como sacar 3 euros más de una venta. Y esto así, o que se lleven accesorios, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Porque como con la consola, o sea, realmente si alguien compra una consola de 600 euros y un protector de lo que os dé la gana que les cueste 10, la tienda se lleva más dinero del protector que de la consola. Y esto es así, porque de la consola te llevas un 5 de la consola igual te llevas 5 euros y del protector si vale 15 pues te llevas 10. Así que por eso te pinchaban mucho de haz socios. Ahora hacen lo del seguro los discos, que es una triquiñuela bastante cutre. Lo de intentar que se lleven algo complementario para hacerlo. Por eso los dependientes os insisten tanto, vaya. Así que esa es un poco la cosa. Espera, que os sigo leyendo que... a ver, que estoy intentando volver al orden. Eh, 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 Dice JJ82, los de Mediamar parece que ponen las cosas con desgana, los juegos sin presupuesto, los accesorios muchas veces con el cartelito. Sí, es que, bueno, de Mediamar tendría muchas cosas. Moisnake dice, a mí me gusta bichar los de segunda mano, siempre encuentras juegazos tirados de precio. Sí, eso sí, aunque creo que en Game a veces se sigue pasando precisamente con los juegos de segunda mano, por eso creo que los juegos son caros. Por cierto, que antes he dicho lo de ser socio y tal, que luego tampoco ayuda, ¿no? Cagadas como la que han hecho de... Cagadas innecesarias, honestamente, en mi opinión, ¿eh? Y esto lo dije en su día y lo digo ahora, lo de cambiar el sistema de puntos sin avisar y dar la miseria que estás dando ahora, lo que me decía antes Rubén, que hicieron otro día una encuesta que tenías que rellenar no sé qué y te ofrecían 400 puntos solo por rellenar la encuesta. Cuando yo estaba allí y era el sistema de puntos tradicional, 400 puntos era 1 euro. Desde que lo cambiaron, 400 puntos creo que son 30 céntimos. Al final, ¿voy a hacer yo una encuesta por 30 céntimos? Igual si fuera por 1 euro, pues dice, bueno, yo qué sé, pues es 1 euro. Que tampoco era un sistema que generara un beneficio increíble, ¿eh? O sea, yo entiendo que ahí vieron que si la gente gastaba todos los puntos que tenía acumulados iban a la ruina, porque no me acuerdo ahora mismo cuáles son las cifras del sistema de puntos actual de Game, ¿no? Pero antes era por cada 100 euros de compra generabas 400 puntos, que son 2,5 euros.
O sea, te tienes que gastar 100 euros para tener 2,5 € de descuento. Antes había alguna cosa con puntos dobles, que eso lo quitaron hace tiempo. Si te comprabas un juego de lanzamiento, pues multiplicabas puntos y tal y cual. Pero que realmente eran 2,5 € de regalo por cada 100 euros gastados. Que es que para tener 10 euros de descuento necesitabas gastarte 400. A ver, que luego a nivel comercial a mí me servía para decir, no, mira, te llevas la Play 4, que generas 10 euros de descuento y con eso pues tienes para comprarte otra cosa. A mí me ayudaba para eso, pero realmente como si me pongo la piel del cliente, es como, bueno, pues ok, son 10 euros. Pero al final son 10 euros que te ahorras en una cosa que te has gastado 30 euros más que igual no pensabas. Os sigo leyendo. ¿Viste el Multieuropa? Ah, el Multieuropa League. Sí, sí, lo estuve viendo, pero vi la segunda parte. Estuvo bien. No fue tan emocionante, pero estuvo guay. Los precios del game son complicados de asumir. Recuerdo comprar. Ah, vale, esto sí que lo he leído antes. Es una mierda, dice Luis Element1, es una mierda como cada vez se le da más importancia al juego físico. Sí, y es una mierda absoluta, pero es un poco a lo que iba, que creo que lo tenemos que ir asumiendo especialmente viendo estas acciones que está haciendo ahora mismo UK, que es entrar en concurso de acreedores y cerrar todas las tiendas. No debería por qué afectar todo esto al de España, pero al final es un poco... Pues para que os hagáis una idea, si le pasa algo a Eurogamer UK, aunque somos una cosa independiente, pues puede que afecte de alguna forma a Eurogamer España. Pues esto es un poco lo mismo, aunque nosotros estamos más independizados que otras filiales. Dices, Beret, yo hace mucho que no pise un game salvo para migrar figuras. Eché un ojo a los de segunda mano y que te pidan 45 euros por juegos que llevan años en el mercado. Es que muchas veces no los revisan. Muchas veces creo que quien pone los precios en los games, que al final es central, viven un poco en una realidad paralela. Porque es eso. O sea, yo entiendo que... Puedo entender que lo hagas con los de Nintendo siendo un fastidio, porque Nintendo te mantiene el valor del juego y tal y cual, y un poco por lo que le digo. Ellos lo compran por 10, pues tienen que recuperar la inversión, pero hay veces que es verdad que aguantan demasiado juegos que... Por eso luego las cestas se hacen inmensas y es ahí donde pues igual les compensa sacar un 15 en vez de un 30 por cada juego de segunda mano vendido. Porque van a vender más y la gente va a mover más y creo que ahora mismo lo que hace falta es mover más el mercado de segunda mano. Porque creo que lo he leído por ahí, que lo que van a quedar son las tiendas retro que vendan cosas retro o vendan cosas de segunda mano. Pero porque yo entiendo que haya cosas que evidentemente tengas... se hayan revalorizado por lo que sea, porque es una tirada muy, muy corta o porque es un juego que prácticamente no tuvo unidades o lo que sea, puedo entender que sus juegos lo mantengan, pero que mantengan un... No sé qué decirte, por ejemplo. No sé ahora mismo lo que vale, me lo invento, pero que el God of War Ragnarok valga 40 euros de segunda mano, no tiene mucho sentido. Que hay gente que le daba igual, ¿eh? Por ahorrarse 10 euros. Yo me acuerdo que a los días de salir un juego, lo tenías el juego a 70 y alguien lo vendía o lo que sea. Porque esto lo hace mucha gente. Se pasa un juego en 2 días, lo vende y se compra otro. Pero había gente que decía, bueno, pues si lo tienes de segunda mano por 60, me ahorro 10 euros. Y es, bueno, es lícito. Pero, por eso te digo, entiendo que esto lo hacen... A los que estamos más metidos nos puede parecer raro, pero hay que tener en cuenta que a un game, el 90% del público que va a este tipo de tiendas, y es por eso un poco lo que decía, lo del picoteo, lo de mantener la presencia del sector, para que esto no sea cosa de cuatro nerdos, es... gente pues que va con sus hijos o con sus hijas a la tienda o con sus primos y que le piden comprar esto, que le piden comprar otro y creo que esa es un poco la gente que pierdes si desaparece tu presencia en cualquier tipo de establecimiento. Dice Obasols, ¿qué sentido tiene comprar físicos si dentro de la caja hay solo una llave digital y más cara que en Steam? Esto es otro temardo bastante interesante y toda la razón del mundo. Lo que está haciendo ahora mismo Nintendo Switch es un poco una chapuza, que sí, que al final te compras un juego que es un cartucho, pero al final es una ilusión. Es el cartucho de Schrödinger, es un cartucho básicamente en el que necesitas internet para descargártelo. Y es como, pues, para eso, ¿sabes? Quizás es por la cosa de tener las cajitas en físico y tener cierto orden, tener cierto toque. Ahora lo tengo,
De hecho, me da mucha pena porque miro esta estantería y digo, joder, es que no. Toda esa estantería la tengo llena de juegos. Son varias estanterías. Y es como, no crece esta estantería y a mí me hace ilusión ir a la tienda y poner mi juego en el orden alfabético y demás. Ahora con lo digital no hay nada. Tengo mogollón de juegos digitales en todas las consolas. Está Steam. Es como, ¿para qué tengo ese mueble? ¿Sabes? Al final es un mueble de recuerdos y creo que al final, a nivel lo de las Genki Cards pueden servir como, no sé, como bálsamo, como un engaño al cerebro, pero realmente lo que dices al final es un producto que no tienes. O sea, que puede que ese cartucho en unos años no valga porque necesites una actualización y la Genki Card no valga. No sé, vete tú a saber, pero la verdad es que sí que es un temazo. A ver, que os sigo leyendo que quedan cosas por aquí. Luis Element dice, yo sigo prefiriendo el formato físico. Y Kio dice, yo descubrí hace poco la cadena Todo Consolas y me encanta, todo de segunda mano. Pues no la conozco, tendré que echar un ojo. Uchiha Kouso dice, yo compro todo en digital porque juego en PC. Si las ediciones físicas de PC tuvieran disco y yo tuviera una casa propia donde guardar tanto juego, igual me lo pensaba. También entiendo eso, que yo muchas veces lo pienso, digo, joder, el espacio. Y yo porque al final soy una persona soltera, pero entiendo que hay momentos en los que si tienes hijos y demás puede ser un problema si no tienes espacio en casa para poner todos estos cacharros o las figuritas o este tipo de cosas. Yo eso lo entiendo perfectamente. Kylo dice, con las tiendas de videojuegos tendrían que haber hecho como pasó con las tiendas de juegos de mesa y tal, organizar torneos o intentar crear algún tipo de comunidad, porque si sus productos los puedes comprar online y además más barato es complicado que el modelo de negocio aguante. Puede ser buena salida la de los juegos de mesa, pero el tema es, antes, por ejemplo, yo aquí no sé, o sea, puedo entender el punto, pero luego pienso en plan de las recreativas dejaron de existir hace 20 años. Y las recreativas era un centro de reunión donde es mi infancia, donde yo me he pasado horas y horas de pequeño jugando con mis amigos y jugando a maquinitas y socializando. Pero ahora todo el mundo tiene una consola en casa. Eh, lo mismo que los recreativos, me voy a los cibercafés. Ahora todo el mundo conoce a alguien que tenga una consola en casa. Para jugar con alguien, y este tipo de torneos al final, o juegas online con tus colegas, o te vas a casa de tu colega a jugar a lo que sea. No veo cómo impulsar a la gente a jugar en un sitio algo que ya tiene en casa. Yo no me iría a una tienda a jugar a la Play 5. Salvo que haya, bueno, si eres bueno en un juego y demás, hay torneos. O sea, entiendo el punto, pero creo que habría que habría que darle una vuelta. Rox, ¿qué tal? Dice, hola, a tiendas físicas poco ya voy. Juego siempre en Extra Life y Super Life. Y Super Life. Y Super guay con ellos. Yo he comprado pocas veces en Extra Life, es verdad, pues porque no sé, o sea, he comprado cosas en Extra Life y ningún problema. De hecho, no me acuerdo qué me pasó hace tiempo, tuve un problemilla y me lo resolvieron estupendamente. Pero como con Game siempre he tenido más cercanía por haber trabajado allí y por tener gente ahí como que de alguna forma, pero a veces sí hay cosas en Extra Life muy, muy guays. Dice Luis Element, yo trabajé en Game durante 9 años. Hace 9 años que me fui, estamos más o menos parecido. Porque me salió trabajo de lo que estudié. Y sinceramente es verdad que los precios son altos, pero en general la atención sigue siendo muy buena y personalizada. Lo bien que te sentías cuando recomendabas un buen juego y el cliente volvía y te decía que lo había disfrutado. Creo que eso también es el valor añadido de las tiendas que nunca se tiene en cuenta. El que haya alguien con el que puedas hablar, en este caso los que hemos trabajado de dependientes, como Luis Elemen que está comentando el chat, o como yo, y, y puedas pues recomendar, pues a veces equivocada o inequivocadamente, porque depende un poco de los gustos de las personas. Pasa como con las reviews, a mí me puede gustar un juego y a vosotros no, o al revés, ¿sabes? Al final tienes que intentar. Creo que trabajar en una tienda es parecido. Yo creo que también aprendí cosas para hacer reviews de videojuegos en las tiendas, ¿no? Intentar psicoanalizar al cliente, no psicoanalizar es la palabra, ¿no? Pero intentar saber los gustos del cliente para recomendarle una cosa u otra. Si a alguien no le gustan los juegos de sigilo, si alguien me dice que le gustan los juegos de sigilo, por mucho que me gusta a mí Metal Gear, no le voy a decir, oye, cómprate el Metal Gear que está guapo. Hay casos, yo conozco, o sea, recuerdo muchos casos de gente que me ha agradecido, en plan, yo sí, creo que este ejemplo ya le conté, pero me acuerdo que en su día había un pack de la Play 3 con el Little Big Planet y mucha gente me lo vendía, o sea, te lo vendía para
Porque la gente se pensaba que precintado le ibas a pagar lo mismo que desprecintado. Y no, se pagaba igual. Y mucha gente, sin probarlo, decía, no, quítamelo que me llevo el FIFA. Y había gente que. Yo a la gente le decía, digo, el juego está muy guapo, sobre todo si iban con amigos o con parejas o lo que sea, está muy guapo para jugar dos, darle una oportunidad, pruébalo y si no, ven mañana que te vamos a dar lo mismo hoy que mañana. El juego se te va a comprar por el mismo dinero hoy, mañana, pero dale una oportunidad porque es un juego que te puede gustar. Y más de uno me lo agradecía, en plan de, joder, menos mal que le he dado una oportunidad porque me lo he pasado muy bien jugando con mi chico, con mi chica, con quien sea. Um, Creo que al final es el valor añadido. Durante muchos años, y yo también puedo dar buena fe, porque he tenido varios compañeros alrededor, la gran mayoría apasionados de los videojuegos, otros no tanto, otros bastante desganados, y que no saben tratarle bien a la gente, pero eso es culpa de la persona. Em, si, si hay alguien de Valladolid en el chat, seguramente ya sepa a quién me puedo estar refiriendo, ¿no? Pero em, siempre ha habido el San Benito de es que los dependientes de game no saben de videojuegos. Pues habrá gente que, pues, a ver, baja modesto vais a decir, pero habrá, pues, muchos no sabrán como puedo saber yo, como podéis saber cualquiera de los que está en el chat, porque al final también es un trabajo que por lo que se ganaba y las opciones que tenía, pues era mucho trabajo para estudiantes que se sacaban su dinero y muchos de ellos se preocupaban por aprender las novedades del sector y otros simplemente a cobrar y atender, y esto depende de cada uno, pero en general había cierta especialización en saber de videojuegos o gente que no sabe de videojuegos y se las apañaba como para gente que no sabe de videojuegos pero es buena vendedora, y eso también está al final. En este tipo de trabajos no se puede pedir la especialización. Entiendo, por ejemplo, para dedicarnos a crítica de videojuegos, evidentemente tienes que saber, tienes que tener un background detrás. No vale con que, bueno, pues voy a hablar de videojuegos a la gente cuando me he jugado dos en mi vida. No. En una tienda sí que puedes hacerlo. Hay que tener esa empatía también. Te entiende, pero creo que el valor añadido de ir a una tienda y poder hablar con un empleado o con alguien que sepa del tema, creo que ayuda mucho. Y no sé, yo considero, por ejemplo, que hizo muy buena relación con muchos clientes y de hecho algunos me he llevado amigos y compañeros también, vaya. Para papá, a ver, que sigo por aquí. Dice Vividor, yo ahora no tengo ni DVD en el PC, no lo necesito para nada, pelis, música o videojuegos. Le sumas que no me tira mucho el retro gaming. Ya. Lo del PC pasa un poco. Yo creo que muy poca gente tendrá lector ahora de DVD en el PC. Yo tampoco lo tengo. Pero al final. Y tengo películas en Blu-ray que las tengo ya. No sé ya ni dónde las puse. Tengo muchas películas en Blu-ray. Porque yo era de, por ejemplo, cuando trabajaba en Mediamar, aprovechar los 2x1 y tal. Pero ahora ya no compro películas en Blu-ray si tengo todos los servicios digitales, que al final es lo que. Es a lo que nos estamos dirigiendo con los videojuegos. Viner dice, la lucha contra lo digital hace años está perdida, parece que con Steam ya empezó ese camino hace muchos años, no hay vuelta atrás. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho, el título del directo de hoy es ¿cuánto le quedan a las tiendas de videojuegos? Por eso decía que no quiero encaminarlo a la lucha contra lo físico y digital porque es una lucha ya perdida. Hay cosas y hay salvedades y afortunadamente hay editoras de videojuegos que trabajan muy bien, hay publishers de videojuegos que trabajan muy bien el tema físico, como por ejemplo Meridian, como por ejemplo Tesura, como por ejemplo Selecta, pues están manteniendo, ¿no?, la presencia de lo físico, pero al final va a quedar un poco reducido a eso y ojalá estas publishers existan durante mucho tiempo, porque además ayudan a que salgan juegos en físico que de otra manera no saldrían porque no se apuesta por ellos. O sea, aprovecho eso para quitarme el sombrero por las tres, y siento si me estoy dejando alguna editora, pero ahora mismo son las que se han venido a la cabeza, Meridian, Tesura y Selecta, y seguramente habrá más aquí. Hablo de España, ¿vale? Porque luego lo de Limited Run es otro tema. Pero por eso, o sea, que lo que decía, que evidentemente no hay vuelta atrás y por eso digo, ¿cuánto le quedan a las tiendas de videojuegos? Pues como en su día se plantearían en el Twitch que no existía a finales de los 90, es cuánto le quedan a los videoclubs o cuánto le quedan a las tiendas de música. Es que luego habrá revivals, como ha habido en la música, con el tema de los vinilos y tal. Pues no sé. Pues creo que de alguna forma no va a desaparecer. O sea, mi opinión, mis 2 céntimos aquí es que no va a desaparecer del todo el formato físico, pero sí que va a ser algo residual
y que va a vivir en cosas como lo que estaba hablando. Juegos de segunda mano, tiendas retro, publishers como las que he mencionado, todo ese tipo de cosas. Xenogears Plus me dice, como trabajador de entertainment de MediaMarkt, aquí somos compis en esto, ahora mismo Central envía las migajas porque quiere vender online y competir con Amazon, pero con tiradas de risa en comparación. Bueno, es que ese es el tema. Yo, por ejemplo, cuando he trabajado en el MediaMarkt de aquí, y de hecho creo que todavía sigue esa persona, pusieron al cargo de la sección de entretenimiento a una persona que no tenía ni puñetera idea. Y tomaba decisiones absurdas. Porque, pues, hay. Ahora ya no sé cómo está el tema. Si Xenogears que sigue ahí me corrige, pero yo me acuerdo que, claro, en teoría, el jefe de la sección se reunía con los. Te venían a la tienda, esto quizás hay gente que no lo sabe, pero te venían, en algunos casos, te venían a la tienda pues los vendedores, los comerciales de Ubisoft, de Activision, de Koch Media, te venían a la tienda y te decían, este juego lo va a petar, cómprame 80. Y yo me acuerdo que había encargado, le encasquetaron 75 Just Cause 2 o el 3, no me acuerdo, y 75 juegos de MotoGP. Hablo de una ciudad como Valladolid. Era una exageración. Y estuvieron los 70 juegos por ahí, porque se venderían 2 o 3 de cada uno. Y luego ya con el tiempo me ponía a mí en las reuniones para que yo dijera más o menos cuánto había que pedir de una cosa y de otra, porque era el que sabía de videojuegos. Claro, las primeras veces lo hice cuando veía que es en plan de, vale, pero es que este es tu trabajo, no el mío, y si no me estás pagando más, ¿qué gano yo con esto? Y al final ahí quedó la cosa y bueno, pues fue el comienzo de mi fin en MediaMarkt. A ver qué os leo por aquí. Dice Drep 3S, un juego de Nintendo a 90 pavos no te lo llevas improvisando, igual algo de mercha. Claro, por eso, pero es que lo que decía de pillarte cosas improvisadas precisamente no es tú vas a una tienda por una cosa pero te llevas otra, es eso, te puedes llevar algo de merchan o cualquier otra cosa. O, por ejemplo, vas al Game a por un juego de 90 euros de Nintendo y ves una camiseta o un Funko, que ahora mismo es lo que hay, y te lo llevas. Pues creo que eso es ahora mismo lo que puedes hacer teniendo presencia en tiendas. Que vayas a un centro comercial por comprarte una cosa y vayas al Game, voy a ver qué hay. Y con el voy a ver qué hay, pues piques. Por eso decía un poco lo de lo que hemos hablado, que queda resumido en las cajas del supermercado que tú te vas a comprar pollo y leche, pero en la caja ves unos chicles o unas gominolas o unas chocolatinas. Pero game es juego, no videojuego. Bueno, ya, a ver, técnicamente sí, pero bueno. Nos entendemos. Pero sí, ahora es más una tienda friki. Mythor Might dice: la que compra en game es mi señora para regalarme. Yo tengo todo en físico, tiene ya más puntos que yo. Mira, eso está genial. Eso que ahora con lo de los puntos, lo que decía antes, que ahora que se dan bastantes, pero creo, o sea, yo soy de quiero mantener el físico, creo por unas cosas y otras no estoy cumpliendo, pero creo que, joder, que hagamos ahí la resistencia, aunque sea una batalla perdida, ¿no? Como si fueran los 300 en las Termópilas, pues aguantar ahí como se pueda con lo físico, pero es verdad que cada vez es más difícil y que incluso lo que hablábamos antes con las Kickers cada vez se pone más complicado. Strangers, yo hace mucho que no encuentro gangas en tiendas de segunda mano. El mercado del retro está mucho más controlado y en general las tiendas ya saben tasar bien lo que tienen. Sí, sí, yo es verdad que hace mucho que tampoco indago mucho en las ofertas de segunda mano. Yo antes iba mucho a los Cash Converters y tal, y ahora no lo hago, pero entiendo que antes los videojuegos eran como esa cosa que da igual y ahora ya es como, ojo, que esto es un negocio que le interesa a la gente. No sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero yo me acuerdo que me compré en un Cash Converter la Spectrum que tengo con unos 30 juegos y pagué 30 euros. O sea, eso es inviable. Os hablo del año 2008, 2007 o así. Ahora ya los retros es más jodido. Dice Vividor, es que ni manual de juego hay ya, que en su día era una lectura que te llevabas a la cama, totalmente. Y da mucha pena, de hecho a veces abro juegos antiguos y veo manuales y digo, joder, qué chulos. Eh, He abierto hace poco algunos juegos por eso y, joder, hay cosas muy interesantes. Dice Shake SNB, a mí me parece que en Game sí hay mucho de videojuego, pero como todo... sí hay mucho de videojuego, pero como todo, no todos saben de todo, es normal.
entiendo que dices que sí saben mucho de videojuegos, sí. O sea, creo que sí en general, pero sí que es verdad que creo que no pasa nada por si hay alguien que está empezando a trabajar y le pilles y no sepa, o no tenga dominado. O alguien le preguntes, yo qué sé, por el Romeo y sea Deathman y no lo tenga tan controlado como el Resident Evil. Pues coño, pues es normal. ¿Que es su trabajo? Pues sí, pero también salen muchos juegos en el mercado y nosotros somos unos comíos. Luego, otro tema, otro melón importante que también abre Shake es que el problema del digital es que no nos garantiza casi nadie un backup a futuro salvo GOG que te deja descargar tu juego. Este es el tipo de problema que tengo yo con el digital, que yo no tengo, y lo hemos visto mil veces. Hemos visto cómo en tiendas digitales de repente te dicen Ubisoft retira tal juego, Electronic Arts retira tal juego, ahora con lo de Final Fantasy quitan la versión antigua y es verdad que ponen otra, el tema de conservación, que es verdad que GOG lo hace muy bien, pero no lo hacen todas, y es verdad que tú al final pagas por un juego digital los 80 pepinos que te vale igualmente en físico, pero si el día de mañana esa tienda desaparece o la forma de comunicarnos desaparece, Internet cambia y eso ya no vale porque la arquitectura de la Internet actual no es la misma de la Internet del futuro, me lo estoy inventando, pues igual con ese juego, igual no podemos acceder a un juego que tenemos. O sea, realmente lo físico es una ilusión. Lo físico son los amigos que hicimos por el camino. Y es un poco lo jodido de esto también. Y creo que es la parte que a mí más me escama del mercado digital, que a nivel tengo todo organizado, no ocupa espacio en casa, todo lo que tú quieras, pues está muy bien. Pero a nivel realista, no es del todo tuyo el juego. Alguien en su día, en el futuro, puede decir, ay, cierra la tienda, todos tus juegos desaparecen. Es un poco complicado, sobre todo cuando hablamos de tema de conservación. Así que pero claro, esto es algo que ahora mismo solo podemos teorizar, pero evidentemente es algo que a mí que me escama. MM Random dices como las tiendas de música CDVD van a extinguirse como ciclo natural y estoy de acuerdo al final. Es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que cuando yo hablaban de haber trabajado en la sección de entretenimiento eran películas, música, cine y videojuegos y ahora en un MediaMarkt solo hay videojuegos y hay muy poquito. Dice Xenogears, Sara Informática está absorbiendo entretenimiento, no valoran los juegos como antes, se pasan los comerciales y se lamentan de lo que fue y lo que es ahora. Claro. Un poco al hilo de lo que decía yo antes, que antes iban comerciales, ahora ya no sé. Me sorprende que hasta siga habiendo comerciales de videojuegos en las tiendas. Yo conocía varios y me llevaba muy bien, que además solían ir por toda España. Pero claro, ahora creo que esa figura desaparece. Y no estoy hablando de eso, ¿no? De las pérdidas de empleo que puede suponer. Dice Rubén, Dylan no es improvisado, pero ahora en un cumpleaños de un niño le quieren pillar el Mario Tennis y alguien se lo pillará al precio que esté. Nosotros no caemos porque estamos en el mercado. Claro, es que esto pasa un poco, esto le pasa a mucha gente, que es a lo que voy, que el público del game, aunque nosotros compremos un juego en una tienda u otra, el público de la presencia física de los videojuegos es alguien que es verdad que le da igual pagar porque desconoce, por eso decía un poco antes, ¿no? De que hay gente que paga 60 euros por un juego seminuevo, de que hay gente que paga al final, es lo que le han encargado, es lo que le han pedido, le da igual, dice, bueno, una vez al año, pues si tengo que pagar más lo pago. Porque muchas veces nos olvidamos del público, no lo digo despectivamente, pero el público casual, ¿no? La familia que compra sin saber qué es lo que está comprando, pues porque se lo han encargado, porque el niño o la niña lo ha pedido y porque es lo que toca. Pero bueno. Dice Galileos, mi tienda de videojuego primero se llamaba Memory, después fue Canadian y después Centromail, después Game y ahora es un H&M. Literalmente el ciclo, el ciclo de la vida, ¿eh? O sea, es triste, pero, pero es que al final llevamos camino a ese ciclo, ¿no? O sea, yo Memory y Canadian no las tengo dominadas, pero Centromail sí que me pasé muchas horas y Game pues lleva un poco camino a que dentro de poco sea, pues eso, un H&M, un Bershka, un Stradivarius o cualquier otro tipo de cualquier otro tipo de cosa, pero bueno, estáis hablando por aquí también de los manuales, de todo lo que había, que era una chulada. Matrix Punk dice, depende en qué tipo de tienda trabajes. Yo si trabajo en un Zara espero que no me pidan que sepa de moda. Mi trabajo es ser dependiente. Pues en una tienda de videojuegos generalista igual. Sí y no.
Y como persona, trabajé 15 días en un Massimo Dutti porque no tenía ni puñetera idea de ropa. Tenía 18 años también, es verdad, y tampoco puse demasiado interés. Eh, pues algunas cosas tienes que saber. A mí me dijeron, cógele los bajos a ese señor. Y yo no tenía ni idea de cómo coger los bajos. Ni me enseñaron. Era como dobla camisas, eso sí. Pero era como, bueno, es verdad que quizás requieres menos conocimiento, que solo tienes que saber si hay producto y dónde está el producto. No tengas que ser un asesor de imagen, como sí que eres un asesor en una tienda de videojuegos. Porque en una tienda de videojuegos mucha gente viene, o sea, hay gente que va, que seguramente los que estéis aquí sabéis a lo que vais, que os vais a comprar el juego que habéis visto, pero hay mucha gente que dice, oye, a mi primo le gustan los videojuegos de rallies. ¿Qué videojuegos de rally me recomiendas? Pues tienes que saber un poco. Por eso digo que eh, es verdad que es generalista, pero creo que en todo hay que tener unas nociones y un interés. Evidentemente, no le puedes pedir a un dependiente que sepa, voy a decir, como los que estamos aquí, eh, sobre todo si es un chaval o una chavala estudiante que... Y al final tampoco puedes saber de todo, ¿eh? Que ni siquiera yo a veces sabía de algunos juegos que me pedían. Muchos porque se inventaban los nombres o muchos porque tenía... Bueno, yo llegaba a tener discusiones porque a mí me decían que el Metal Gear 4 de la 360 que lo había jugado en casa de su primo. Y yo, que no. Al final también tienes que lidiar con mucha gente que se cree que sabe y que no sabe. Que es que el tema de lo del cliente tiene la razón es la mayor mentira que se ha dicho. Lo del que el cliente siempre tiene la razón es la mayor mentira jamás contada. Y esto no es así. Y yo lo detesto. Dice Dargón, creo que la gente confunde dependiente con cajero. Eso es otro tipo de cosas. Bueno, y hablabais del Zara. O sea, ahora vas a un Zara y no hay o sea, hay dependientes, lo que no hay son cajeros. Porque te tienes que cobrar tú mismo el producto. Pones las cosas ahí en una mesa y la máquina te dice 30 euros. Y ya está. No necesitas ni que nadie te atienda. O sea, que hablamos de la desaparición de los juegos físicos y de las tiendas físicas, pero ojo, los trabajadores de las tiendas de textil también, ¿eh? Y de cajeros de supermercados y demás, que al final todo el mundo va a ser reponedor. Porque al final lo que haces en una tienda de ropa, repones a alguien que se haya llevado algo y en un supermercado, si alguien se lleva yogures, repones yogures. Pero no tienes que cobrar. Es que es de coña, macho. Es increíble. A ver, que me ha quedado alguna cosa por aquí pendiente de leer. ¿Le agarré el paquete a quién? No agarro paquetes, no tengo... eh, Por eso no les doy el mismo valor al físico que al digital. Digital siempre de oferta. Y ahí estoy contigo, evidentemente. O sea, creo que un digital, yo cuando compro algo digital, tiene que ser algo que diga, vale, me merece la pena por la diferencia que hay. Ovasols dice comprad en GOG, así puedes guardar los instaladores sin DRM, más uno a eso. Senogas dice depende del volumen de ventas. Estar en Navidad sin ir a fútbol o un pepinazo que se vende solo es perder beneficios y les da igual. Exacto, es que, claro, es un poco lo que hablaba del público casual, que la gente va normalmente a por un FIFA, a por un Call of Duty, a por un Animal Crossing y a por un Super Mario. Esas cosas tienes que estar. Yo me pasé unas putas navidades con las tablas de la Wii Fit que no veáis eso. Eso fue el invierno. El invierno no. Sí, era invierno, pero era el infierno. Porque, joder, con los Wii Fit de los cojones para que luego la gente te dijera, no, pues lo juego 2 días y luego ahí está cogiendo polvo. Pero al final es lo que se compra la gente. Lo que escuchan. Dicen, mira, una tabla para hacer ejercicio en casa. ¡Qué gracioso! 2 días, luego cogiendo polvo. Vale, era lo de los bajos, no. Vale, lo de los bajos, joder, me ha costado pillarlo. No, joder, doblé la parte de abajo del pantalón y puse un alfiler. Pero ya está, no hice nada más. Leonacio dice, el cliente siempre tiene la razón en cuestión de gustos, que es la frase completa. Quiere decir que si le gusta que si le gusta algo que a ti te parece un horror, pues es su gusto, pero no tienen razón en nada más. Sí, hombre, evidentemente, o sea, quiero decir, al final son gustos personales y si un cliente viene a comprarse el Black Ops 7, yo no le voy a decir es una mierda de juego. Primero, porque tengo que vender. Y segundo, porque no soy nadie para meterme con los gustos de nadie. Porque al final son gustos y cada uno, como los culos, cada uno tenemos uno. Pero, pero sí que puedes asesorar si te lo piden.
Yo y he tenido algún compañero que hacía que le ponían este juego. eh, quiero mucho a esa persona, pero es un personaje, no le voy a nombrar. Pero le ponían un juego y le decía al cliente, ¿estás seguro? Es en plan de, chico, que se lleve lo que quiera. Em, al fin y al cabo. Pero bueno, quiero decir, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser tonto, que al final tú tienes que vender. Estoy leyendo lo de los bajos, sois gentuza, ¿eh? Pero vamos, que sí que tienes que saber algo. Y es eso, que lo que dices, que en una tienda de videojuegos la mayoría de la gente no sabe a lo que va y por eso tienes que saber, porque si no sabe el cliente y no sabes tú, pues es un problema. Vividor, y los viernes ir a alquilar era como un ritual para mí. Como iba a clase por las tardes, tenía las estanterías más pobladas que los luces que iban por la tarde. Eso también había mucho. Yo, cuando empecé a trabajar en el game, estaban los alquileres y era la época del Booth y del SingStar en la Play 2. Fijaos qué viejo soy. Y mucha gente se pegaba por los jueves o los viernes venir a primera hora para alquilar el juego, porque luego era el plan del fin de semana, ¿sabes? Reunirte en base de jugar al SingStar o al Bass o a algún otro juego similar. Ahora ya no hay alquileres. O alquilar un juego una semana, pasártelo y alquilar otro. Había una tarifa plana y tú te pasabas los juegos sin tener ningún juego en propiedad. Que eso también era una práctica muy habitual y que ahora ya diría que no existe. Y de hecho, una de las cosas que tenía que hacer era llamar a los morosos, decir, oye, que no has devuelto el juego, hermano. Eso, eso era la parte que más me escamaba un poco. Vividor dice, abuelas con su nivel de inglés yendo a comprar juegos para el nieto son un tema divertido. Sí, yo creo que ha contado alguna vez la señora que vino a comprarme el Crisis Scramble, que estuvimos como cuarto de hora hasta que descubrimos que era el Assassin's Creed. Pero bueno, al final son anécdotas y al final eso era entrañable, eso estaba muy bien. Pero bueno, sí, al final hay de todo. En cuestión de gusto, dice Vividor, el cliente siempre tiene la razón. La frase incompleta está generalizada para poder seguir con el malísimo acuciante que hay en la sociedad. Sí, al final pero muchos clientes usan eso como me lo tienes que cambiar. Yo tenía muchas movidas. Mira, de hecho, en Mediamar voy a poner un caso que además me ponía. Voy a beber agua. Voy a poner a mí un caso que a mí me enfadaba. Evidentemente, ahora es otra época, ¿vale? Pero evidentemente, ningún producto que se puede piratear como eran las películas o los videojuegos. Hablo, ¿vale? Para que os pongáis en pretexto de 2010, 2011, por ahí, esos años. Un videojuego desprecintado no se podía descambiar, porque la persona, no digo que lo hiciera, pero la persona podía haber utilizado ese juego para hacer copias, piratearlo y luego devolverlo. Y la política de todas las empresas, sí, el Assassin's Creed que me pidieron era Crisis Scramble, fue increíble. Y la política, evidente, la política lógica era que que una vez desprecintado el videojuego, no se podía descambiar. Había mucha gente que decía, no, es que no me gusta. Chico, no es como una... yo entiendo que porque la gente viene un poco de las tiendas de ropa, es como, esto no me queda bien, lo descambio. Pero que en un videojuego no se puede hacer eso, porque tú una tienda, una camisa, pues no la puedes duplicar. Un juego podías, un disco podías, una película podías. Y videojuegos desprecintados no se podían cambiar. Y yo, por ejemplo, recuerdo en Mediamar, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero entiendo que será igual, que está postventa y como ellos hay cosas que no saben bien cómo funcionan, pues llaman a un vendedor de la sección a decir, oye, que vienen a descambiar este juego, ¿se lo descambiamos o no? Y tú como vendedor tenías que dar el visto bueno. Y yo si me venían juegos desprecintados, pues yo decía esto. Digo, oye, mira, es que está desprecintado, pues por política, de hecho lo pone en el ticket, no lo puedes desprecintar porque es pirateable. Ya es que no me ha gustado, ya es que no sé qué, pues es que no se puede descambiar un juego porque no me haya gustado, eso no existe. Y yo me peleé 2 veces con esto, en Mediamar. Las 2 veces acabaron diciendo, pues me lo tienes que cambiar, llama al encargado. Venía el encargado
Y para evitar movidas y para evitar hojas de reclamaciones, el encargado decía, ya, perdón, es que lo de descambiar me sale muy natural, pero bueno, me entendéis, perdón. Venía el, venía el encargado y decía, sí, sí, cámbiaselo, por supuesto. Y yo quedaba mal. Yo quedaba como un desgraciado. Y yo estaba haciendo bien mi trabajo, pero mi encargado decía, pues descámbiaselo. Y ya cada vez que había un juego desprecintado, yo que era un currito de ahí, decía, pues descámbiaselo. Luego, pues a pérdidas o problemas de la empresa. Pero yo no me iba a llevar mal rato. No me iba a poner a discutir por algo que luego el encargado va a poner buena cara, va a quedar bien y soy yo el que va a quedar como un cabrón. Es que eso... Y había cosas muy flagrantes, ¿eh? Porque muchos juegos llegaban rayadísimos y decían, es que ha salido así, me lo habéis dado así. Y yo es como, mira, me he comprado cientos de videojuegos en mi vida y nunca un juego ha llegado rayado. Es que luego lo que hacía la gente con los juegos es un tema. Pero bueno, pues es un poco eso. Debo un chiste malo por los puntos. Joder, no tengo ahora mismo ninguno en mente. Tengo uno pendiente, pero a ver. Joder. Para el próximo directo me tengo preparada una lista de chistes malos si lo hago. De todas maneras, está un poco por los loles, lo de chistes malos, porque si ahora canjeáis 40. Venga, espera, voy a buscarte un chiste malo, pero va a ser un poco. Sí, yo suelo tener mucho ingenio con los chistes malos, pero ahora mismo estoy un poco. Vale, ahora que estamos hablando de tiendas. Hola, buenas. ¿Hay libros que hablen del cansancio? Dice, no, están agotados. No tengo el redoble aquí. Que no se diga que no cumplo. O sea, además vamos a cerrar directito en nada. A ver, que os acabo de leer que no quede alguna que no quede alguna cosilla. Y los juegos de alquileres pasaban a segunda mano, efectivamente. Descambiar. Aquí en lugar de descambiar decimos baratar, que es aún más raro. Qué curioso, no lo había escuchado nunca. Em, lo había metido en una fresadora en lugar de la Play. Había gente que es que, o sea, a mí me llegaban cosas que flipas, ¿eh? De hecho, creo que he contado alguna vez. Esto es anécdota que yo me partía, pero luego me dio lástima por la señora. Una señora que compró unos punteros para la DS em, y que los punteros son plástico, que al final lo usas en la pantalla en vez de usar el dedo, y decía que no le funcionaban. Y claro, lo que tenía era la pantalla de la Nintendo DS, que eso pues evidentemente ya no tenía el táctil, había solo pantalla. Y claro, decía, no, es que no me van los punteros, descámbiamelos. Y mi compañera, es que le doy con el dedo y tampoco funciona, lo que está mal es la pantalla, ¿qué pasa? Que tengo el dedo defectuoso. me partía me partía de risa, o sea, hay muchas anécdotas. Tengo un compañero, no sé si sigue teniendo, pero me acuerdo que en su día se hizo un blog con anécdotas y es increíble. De hecho, me acuerdo cómo se titula. No, no voy a decirlo por si acaso. Por si acaso quiere mantener el anonimato, pero mira, joder. Os voy a leer una historia, a ver, a ver. Os voy a leer una historia del anecdotario de mi compañero del game, que apuntaba cosas y había cosas divertidas. Espera, que os estaba leyendo. Dice Playsen, hola, curré en el game también una vez. Curré en game también. Y una vez abriendo juegos para exponer las cajas abrí uno que venía sin el disco. Eso sí que puede pasar. Pero que vengan destrozados los discos, eso sí que no. Dice Batosa, y quiero hablar con el encargado para que me devuelvan la suscripción. Lo bueno, lo que puede hacer la gente es suscribirse para más chistes como estos. A ver, es que tiene aquí. Ah, mira, justo lo de lo. Justo la última anécdota que tiene es la del puntero de la DS. Espera, pero que tendrá alguna cosa. Uy, lo del cartucho R4, claro, es que este blog es de 2009, ¿eh? A ver, es que alguna que se pueda leer. Es que no lo quiero compartir por si. Por si exposeo, que no le quiero exposear.
Voy. Mira, hay uno. Dice, hoy me han pedido el profesor Hayton y la Villa Asombrosa. Y luego otro que le dice, quiero vender esta DS, no puedo comprarla, está rota. El otro día me dijiste que daba igual. Dice, ¿cómo va a dar igual que esté rota o no? Dice, pues dilo desde el principio, no digas ayer blanco y hoy negro. Joder, es que había cosas chulísimas. Tengo que buscar alguna anécdota buena porque, madre mía. Tenía aquí cosas muy chulas y es que daba para escribir otro libro. Una señora vino pidiéndome el Falomán y tras buen rato de risas descubrimos que quería el Resistance Fall of Man. Eso es como lo de pedir el Black Cox, ¿eh? No sé si puedo decir esa palabra en Twitch, pero bueno. Sí, o sea, eran tiempos. Y bueno, la conclusión a todo esto es que, bueno, pues parece eso, que las tiendas de videojuegos, pues parece que están dando sus últimos coletazos, que creo que se pueden mantener de alguna forma, pero pues cada vez pinta más, tristemente más complicado. Y veremos qué ocurre, veremos cómo se reinventan y veremos cómo sigue estando presente el videojuego en la sociedad, ¿no? Que yo creo que lo que me gustaría de mantener este tipo de tiendas es que, pues eso, vayas a un centro comercial y gente que no esté tan ducha en videojuegos, pues pueda seguir entrando a las tiendas y un poco descubrir este maravilloso mundo. Pero bueno, al final es eso, es el ciclo vital que lo hemos vivido con la música, lo hemos vivido con, con el cine, lo hemos vivido con... Ya te digo, los libros me gusta cómo están aguantando, incluso han resistido el envite de los ebooks. Y esto puede ser un buen espejo al que mirarse, porque hubo una época en la que parecía que la gente solo compraba ebooks, pero la gente se ha mantenido al encanto del libro en papel, del olor del libro en papel, de la magia de leer pasando páginas y no deslizando una pantalla. No sé cómo se podría extrapolar eso a los videojuegos, pero eso, al igual que todavía hay muchas tiendas de libros, bibliotecas, incluso en el centro comercial que tengo al lado de casa hay una casa del libro, que tienen sus cosas a nivel de marketing, pero al final no deja de ser una empresa que cuida bastante la literatura. Y bueno, pues ojalá los videojuegos puedan encontrar ese espacio. Yo ahora mismo no sabría cómo, si supiera cómo no os lo diría y me haría millonario y luego lo compartiría con vosotros, pero, pero ese es un poco el tema. Veremos al final qué acaba ocurriendo. Dice Matrix Punk porque el libro físico es protagonista durante la experiencia de leerlo, el juego no. Puede ser, o sea, te refieres, claro, porque tú la caja del videojuego la abres una vez y luego cuando acabas la cierras, ¿no? Entiendo que te refieres un poco por eso, que una caja de un videojuego solo la usas 2 veces y un libro tienes que estar el 100% del tiempo. Entiendo que es un poco así. Creo que, o sea, estoy de acuerdo, que dice Serguson. Creo que el físico en libros afecta más a la experiencia de leer que el físico a la experiencia de jugar. Sí, sí, porque luego al final es como si te compraras un libro, lo tienes en la estantería y luego resulta ser un audiolibro y no tienes que hacer nada más que cerrar la última página. Pero bueno, también eso, comprad libros, gente, especial el mío cuando salga. El último videoclub en Zaragoza cerró en 2022. Pueden sobrevivir algo pequeño, pero las grandes cadenas cuando se la pegan... No, a ver, es que las grandes cadenas es inviable. De hecho, aquí en España, corregidme si me equivoco, pero yo me acuerdo de que ahora solo está Game, que otro hora era Centro Mail, pero estaba GameSpot, había un par de ellas más que fíjate que no me acuerdo ni cómo se llaman. Que yo también iba... Games Shop o... Joder, tengo como el letrero en la mente que era como azul y con las letras como una especie de neón, pero no me acuerdo cómo se llamaba la tienda. Pero bueno, esto es hablar ya en viejo. Sí, Games algo. Estamos con el Games algo, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era el titulito. Pero bueno, gente, creo que con eso nos vamos a ir. Al final ha quedado una GameShop, creo que era. Sí, creo que era GameShop la que me estoy... A ver. Es que pones eso en Google y me salen los Game. No me refiero a GameStop.
Había otra, Games. No me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre. Pero bueno, sí. Daily Price también puede ser. Sí, sí, no, el caso es que había muchas. Y ahora pues eso, queda Game y veremos a ver qué es lo que pasa con Game. Nada, gente, nos vamos a ir. Bueno, mañana no. El jueves volvemos. El jueves ya haremos un repasito más general. Gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.